Es viernes, de las constantes quejas de parte de la ciudadanía, usuarios de las juntas de agua potable en Sinaloa, que cuando no es falta del recurso, baja presión, que de plano no sale ni una gota de la llave, el sistema de drenaje sanitario con el brote de aguas negras por doquier y lo que esto significa. Y creo que no existe una sola junta en todo Sinaloa, Javier, que se salve, que pueda decir que no esté quebrada financieramente, y eso se refleja obviamente con un pésimo servicio en todos los sentidos a los usuarios, ¿no? Efectivamente se ha dejado caer algunas juntas de agua potable que eran modelo y que operaban muy bien, que operaban con números que fluían bastante positivamente, tenían un excelente servicio, había respuesta rápidamente a la población. Sin embargo, con las modificaciones que hicieron, con los cambios que hicieron en los gobiernos, sobre todo en los municipios de Ahome y de Culiacán, bueno, toda esa estructura que ya se había consolidada, que había expertos en la materia, había técnicos, había gente trabajadora que conocía muy bien las redes y cuáles eran los problemas y cómo lo podías atajar. Todo eso se terminó con las modificaciones que hicieron a raíz de que pues Jesús Estrada Ferreiro fue separado del cargo. Hay que recordar que la Junta de Agua Potable de Culiacán se vino abajo, se han encarecido los servicios de agua potable, no hay una justificación para los recibos. Es otro asunto que la ciudadanía no ha salido a protestar porque se te ha disparado los costos del consumo de agua potable. No hay ninguna justificación. Hoy ya la Junta de Agua Potable, si no pagas, te cortan totalmente el agua. Antes te dejaban solamente algún servicio para cuestión sanitaria, sin embargo hoy no. Y lo hemos visto, ¿no? Con las grandes fugas que se dieron a inicio de que llegó Juan de Dios Gámez al ayuntamiento, pues vimos varias fugas que se dieron que dejaron sin agua por varios días a varias colonias de la ciudad. O sea, ¿qué pasó? La gente nueva que entró, sin oficios y conocimiento, no supieron cómo atajar y cómo reparar rápidamente. Hoy vemos que las quejas tardan entre un mes, 2 meses para reparar sistemas de agua potable o sistemas de drenajes colapsados. Entonces es una peste por toda la ciudad y lo estamos viendo ahorita en el municipio de Ahome, pero aquí lo vemos también continuamente. Yo te digo porque he pasado por varias casas, incluso yo tuve un caso que tardaron casi 2 meses en poder arreglarlo en la vía pública y ellos decían que era dentro de donde vivimos, de la privada, pero resulta que era fuera de la calle y tardaron 2 meses en reparar fugas de agua negras que representan un grave riesgo para la salud. Hay que recordar que el 2024 el Congreso del Estado reprobó las cuentas públicas de las juntas de agua potable de Mazatlán, Guasave, Ahome y Navolato. ¿Por qué? Porque además traen problemas graves financieros y también muchas dudas de cómo se está gastando el agua. Guasave tiene mucho tiempo con graves problemas económicos. ¿Por qué? Por un mal sistema que tienen de cobro a los usuarios. Ya hay estudios que te dicen que solamente cobran al 40% de los consumidores. Navolato también tiene graves problemas ya de varias administraciones anteriores con unas cargas financieras bastante fuertes. Mazatlán, no se diga, Mazatlán ha crecido en forma muy acelerada, sin embargo el servicio no es lo mejor que se tiene y además del agua potable, aunque ya hay agua suficiente para abastecerla, la red es muy vieja y el problema del drenaje es el mayor reto que tiene el puerto para este gran desarrollo. Algo van a tener que hacerse en estas juntas de agua potable para que quien llegue ahí sean técnicos, porque el problema que siempre se ha presentado es que colocan a personal que tiene aspiraciones políticas y esto trae como consecuencia que la administración de estas juntas no funcionen correctamente y por eso traigan déficit y por consecuencia la ciudadanía no solamente sufre el mal servicio, sino también el encarecimiento del consumo de agua potable. Sí, sin lugar a dudas. Y es que sin agua y peor tantito con fétidos olores no se puede vivir, Milton, ¿no? No se puede vivir y eso ahorita lo están viviendo en una zona ahí de Los Mochis, creo
¿cuál es? Praderas, pues Pradera Dorada, Omar, ¿o cuál es? Sí, Pradera de Villa. Pradera de Villa. Entonces, y luego en Valle Alto tuvieron días, no sé si duraron 1 o 2 días sin el servicio de agua. O sea, aquí en Culiacán. Antier un amigo me comentaba eso que estaban viviendo ahí en Valle Alto. Pero si nos vamos a la historia, si nos vamos de los años 40 a los 80, estaban las juntas federales de agua potable, que era la forma en cómo el gobierno federal creó toda esta red de distribución de agua, ¿no? De operación y de captación de agua. En los 80 se descentraliza y se arman las juntas regionales. Para el 1987, creo que ya era gobernador el licenciado Labastida, se crean las juntas municipales de agua potable, la JAPAG, la JAPAMA, la JUMAPAM, todas estas juntas que pasan a los ayuntamientos. Entonces, para la clase política, pues era una nueva forma de hacer dinero, ¿no? Entonces, De robar. Sí. Aparte de, dijera Pancho, aparte de la obra, pues era el agua. Y aquí vemos una forma, en esta forma de leer cómo se hace política en Sinaloa, pues quien da el agua dicta también la política. Quien controla el agua dicta también las formas de hacer política. Quién puede hacer política y quién no en el pasado. Ahorita quien pueda hacer política lo van a decir los verdes, ¿no? Y los verdes me refiero al ejército. Pero en este tema de los recursos que sostienen, prevalecen y continúan la vida, como es el recurso hídrico, ¿quién lo controla? Entonces, quien lo controla, controla las formas de vida. Entonces, en función de esto, la clase política durante mucho tiempo controló, del pasado, controló esos recursos. Ahora, las juntas de agua, vemos cómo están quebradas, cómo los nuevos municipios con sus nuevas juntas de agua, pues yo no sé si el municipio de Guasave o el municipio de Ahome le dan asesoría o ayudan a la Junta de Agua de Juan José Ríos, o si sí. Culiacán le está dando apoyo a la Junta de Agua del Dorado. ¿Por qué? Porque pues repartieron miserias, ¿no? Entonces, ahorita, con todo esto que se está dando, toda esa red que se creó en el siglo pasado y que medio se sostuvo en este siglo, pues ante ciertos embates naturales, huracanes y todo, vemos cómo ya está colapsando. Cómo está colapsando. En el 19N vimos cómo Mochis, todo el tema de la red, cómo colapsó, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Sí, y es que hay que señalar que esta crisis financiera que atraviesan las juntas de agua, insisto, no se salva ni una sola, pues se debe a pésima administración, a que arrastran deudas millonarias ante Conagua, SAT, CFE, etcétera, y vele sumando, Francisco, ante proveedores. El caso es que cada vez tenemos pésimo servicio en cuanto a la calidad del agua. Antes, tú recordarás, se tomaba directamente de la llave en Los Mochis, en Ahome. Ahora, pues ahí quiero ver quién se atreve, ¿no? Sí, el detalle es este. Habrá excepciones como en todo, ¿no? Sí. Pero en muchos, sobre todo donde se nota más, que es en los municipios, vamos a llamar pequeños, no se explica cómo hay junta quebrada y los administradores en jauja. Es decir, con un buen nivel de vida, como a doña Leonor, aquella famosa campaña de publicidad Cabrera, cómo se le nota a doña Leonor, pues luego se les nota el cambio. Oye, pues si entraste con una mano trae otra adelante y ahora ya ni saludas. Bueno, entonces, pero decía Milton, el agua pues siempre ha sido un gran negocio en las rutas de la corrupción. Yo recuerdo cuando era gobernador Antonio Toledo Corro, tú querías sembrar, por ejemplo, yo hice un trabajo, me disfracé de agricultor con la información que me había dado un agricultor que quería sembrar en aquel tiempo 300 hectáreas de arroz en el área de San Lorenzo, que era donde más se sembraba. Pero sorpresa, que cuando llega a querer pagar a lo que era la Secretaría de Recursos Hidráulicos, le dijeron, primero necesitamos que nos traiga un papel, ¿no?, autorizado de la Liga de Comunidades Agrarias. Y ahí va. Llegó con el brazo derecho del que era entonces dirigente de la CNC, ya fallecido, Adrián González García, y le dice, claro que sí, nada más que son 1,000 pesos por hectárea. Ah, bueno, pues le hago el cheque, no, en F.
O sea, desde entonces, es decir, tenías que pagarle ahí una mochada a los de la liga, ¿no? Que iba a los bolsillos, me imagino yo, no más que de 2 gentes, y aparte tenías que ir a pagar a Recursos Hidráulicos esa situación. La situación de los módulos de riego, ¿no? Se convirtió en un gran negocio. ¿De quién? Pues de la delincuencia organizada. Nada es un secreto. De hecho, hubo asesinatos en plenas sesiones, etcétera. ¿Por qué? Pues imagínate tener el control de los distritos de riego, de los módulos de riego, pues tú repartes el queso a como te da la gana o a como te llega el billete. Insisto, en las juntas, con sus excepciones, según están muy quebradas, pero quienes a veces se las administran, pues no se les ve eso. ¿Por qué? Porque sobre todo en los municipios chicos, pues ahí mete mucha mano el alcalde o la alcaldesa correspondiente en cuanto a las mochadas, a los insumos, etcétera, etcétera. Y el pueblo es tan chico, Sinaloa es tan chico, que todo absolutamente se sabe. El problema es, está bien, que roben, o como dijera Lallín, aquel que fue alcalde allá en Nayarit, poquito, pero roban mucho, pero el servicio es pésimo, ¿no? Y en las ciudades ya más grandes como Culiacán, Mochis, Mazatlán, etcétera, el servicio de drenaje que te lo cobran ahora altísimo, pues es pésimo también. O sea, todo el tiempo está fallando, y la calidad de la tristemente agua potable pues está a años luz de serlo totalmente, para consumirla, como decía Omar, con aquella confianza que nuestra generación, por decir así, yo soy del 57, pues te prendías de las llaves en Mochis con una tranquilidad tremenda. No había esas botellitas que hay ahora, que todo el mundo parece que trae sed y trae la garrafa y todo eso. No, simple y sencillamente Mochis ocupó durante 20 y tantos años primer lugar a nivel nacional en calidad de agua. ¿Cómo andan ahorita? Ya me imagino. Sí, sin contar de nuestros pueblos, el Fuerte Choice, que ahí no es agua potable, es agua tratada a final de cuentas, y que sí te avientas un volado el quererla consumir de la llave, ¿no? Y deja eso, Omar, deja tú que sea agua tratada, sale como si fuera el agua del indio cebado del Pura Vida. Chocolatosa, ¿no? Chocolatosa cuando sale. Y si no me te voy a decir la palabra, pero hay veces que abrías tú la llave y nada más, nada leía nada. ¿No? Cibolis. Javier. Sí, bueno, el problema es que las juntas de agua potable se convirtieron a veces en cajas chicas o en cajas de financiamiento de aspiraciones políticas de quien eran sus gerentes. Y esto ha traído graves consecuencias. Lo hemos visto en varios municipios que con el paso de los trienios cada día van endeudándose más. La demanda del servicio, claro que va aumentando, hay mayor población y el servicio cada día está más deteriorado. Y el caso de Culiacán era que era la única junta que hasta un tiempo era autosuficiente, no tenía números negros. Hoy ya empieza a tener graves problemas, y no solamente graves problemas financieros, sino de respuesta rápida a los usuarios. Tú haces alguna queja, alguna denuncia y tardan días o semanas en atenderla. Ha habido fugas escandalosas, me ha tocado a mí en el centro de la ciudad, escandalosas de agua, y tardan bastante tiempo en responderle. Y esto va en detrimento de la misma Junta de Agua Potable. ¿Por qué? Bueno, porque llegaron nuevos funcionarios, corrieron a todos los técnicos para colocar a su gente, y mientras tuvieron conocimiento de cómo está la red, cuál está el conocimiento de cómo están las conexiones, pues estamos sufriendo las consecuencias no solamente de un mal servicio, sino de un encarecimiento del agua potable. Estamos casi igual que la Comisión Federal de Electricidad. Si tú vas y les reclamas por qué el recibo me lo duplicaron o triplicaron, lo primero que te van a decir es que tienes fuga. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Entonces ahí te van a decir, no, es que usted tiene fuga, a lo mejor en el baño, a lo mejor es subterránea, a lo mejor es esta, a lo mejor es otro, pero siempre vas a tener ese problema. Y hoy lo que estamos viendo en la ciudad de Los Mochis, efectivamente, hay que recordar que cuando era alcalde Gerardo Vargas Landeros, él se comprometió a que iba a mejorar la calidad del agua y que iba a volver a sus orígenes de hace muchos años. Efectivamente, tú llegabas a los hoteles y había anuncios. Usted puede consumir el agua sin ningún problema. O sea, la calidad del agua era muy buena, se fue perdiendo, y bueno, pues hoy estamos viendo las consecuencias, que no solamente no tienen suficiente agua potable y un buen sistema de drenaje,
sino que hay una serie de deterioros de la red que no es atendida rápidamente porque las juntas no tienen capacidad económica para hacerlo. Sí, falta de mantenimiento a las plantas potabilizadoras, ¿no? Francisco Treviño, no hay sensibilidad alguna en esos equipos de las juntas de agua. Cristian Iván Gámez, hay una fuga de aguas negras en la colonia Texas por la calle principal, por la Leiva. Y División del Norte tiene más de 6 años tirándose el agua y es agua potable y no actúan. Japama bajó la tarifa mínima de 20 a 12 metros cúbicos y con eso nos aumentó a casi el doble el recibo. A raíz de la sequía es el argumento. Se resolvió este problema del agua y siguen en las mismas con esta medición. Randolfo Macías, 65,000 pesos cobra Japac por el contrato de sus servicios en un terreno baldío en Loma del Boulevard. Te ofrecen en 2 pagos y te instalan cuando realizas el segundo, dice. Tome la directa del tubo a ver si alcanza el dinero para alivianarse, dice Francisco. Muchos comentarios, ¿no?, a raíz de este tema, Hilton. Sí, bueno, lo hemos platicado mucho en estos espacios cuando hablamos del tema del agua. Y como una sociedad como la Aumense, que explica los cambios sociales de Sinaloa desde el siglo XIX hasta acá, y eso yo no lo entiendo, ¿no? ¿Cómo a Ome le quitan el agua de la llave? O sea, le quitan el poder tomar agua de la llave, la clase política, porque pues fue una decisión política, fue una decisión administrativa, ya sea que permitieron que por alguna situación el agua en los mantos se contaminara XY, o no invirtieron en saneamiento, porque fue una decisión política. ¿Cómo permiten que pase eso? O sea, ¿cómo transitaron de aquel recurso de identidad social y política? Y Francisco lo decía ahorita, y Javier también, y que llegó a ser discurso político. Aquí en Mochis el agua se toma de la llave. ¿Cómo le quita eso una clase política a sus ciudadanos y los ciudadanos no digan nada? Entonces, en mucho se ha perdido esa capacidad de los aumenses para reclamar lo que por derecho y ancestralmente les pertenece. Eso es algo que ahí está, ¿no? Y no hay nadie que lo diga. El alcalde Gerardo Vargas lo llegó a decir, a ver, vamos a devolverle esto a los aumenses, pero pues no se pudo, ¿no? Entonces, por las situaciones que sabemos. Entonces, ante esta situación, vemos cómo las clases políticas en Sinaloa, los políticos, los que llegan a la administración pública, pues toman decisiones porque son enseñados de boca a oído. Y ese de boca a oído, esa enseñanza no es para construir esas mejoras para la colectividad. Ve el caso de Ahome. ¿Desde cuándo se perdió eso? No sé en qué administración o quién era alcalde cuando se perdió eso. Pero yo recuerdo que con el chino Esteban Valenzuela, no sé si en la primera o segunda administración, el discurso político era ese. O sea, aquí el agua se toma de la llave. Tú ibas a otra parte, a Mexicali, a Tijuana, te quitaban. O sea, si era la primera vez que querías tomar agua de la llave, te pegaban porque pues era contaminada, pues. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante con todo eso que se construyó y que se está construyendo y la calidad de lo que se está construyendo para generar esta distribución de agua y la calidad del agua? Porque, repito, la parte de la provisión del agua son instituciones que mantienen y sostienen la vida. ¿Quiénes las van a sostener ahora? ¿Quién va a dirigir eso? Esa es pregunta. Sí, porque te cobran muy bien, incluso hasta por el drenaje. Hay cuotas que te cobran las juntas de agua y que se debería reflejar en un buen sistema de drenaje sanitario, pero no, cada vez vemos más brotes de aguas negras por doquier, Francisco. Sí, y rememorando esa etapa en la que durante más de 20 y tantos años Mochis ocupó el primer lugar a nivel nacional en calidad de agua. Yo recuerdo que inclusive quienes vivían fuera del estadio y venían de vacaciones se llevaban garrafas de agua, porque decían, no, es que hasta cuando te bañas el pelo te queda diferente y esto sabe muy sabroso, y se iban. Y en esa época, pues una de las visitas familiares los fines de semana, pues era ir a la pérgola donde está el Cerro de la Memoria y ir a recorrer donde estaban las instalaciones, no sé si todavía estén ahí, de la planta de agua potable, porque se había adelantado Mochis, es decir, la administración que haya sido en aquel tiempo, 20, 30 años a la tecnología.
y tú te asomabas y parecías que estabas viendo, no sé, alguna película de ficción, y todo eso efectivamente se perdió. Se perdió, y yo creo que ya no volverá, porque ahora, ¿quién confía en tomar agua de una llave? O sea, te pueden venir los administradores y decir, yo tomo, sí, pero ahí te ves, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y como todo va entubado, todo va enterrado, pues puedes tomar decisiones a diestra y siniestra. Ahí les doy un dato. Hubo una época en la Japac, me parece que era gobernador Francisco Labastida Ochoa y era alcalde, entre otros, Lauro Díaz Castro, que en paz descanse. Pero en la Japac había un grupo de constructores, no pasaba de 10, que se rotaban cada vez que había, ¿cómo se llama? Obra. Licitación. La licitación. Pero un día va y me busca a mí uno que estaba ahí en esa mafia, y me dice, es que no me tocaba a mí, yo sé que no, pero me la asignaron y ahora me quieren sacar. ¿Y yo en qué te puedo servir? No, pues es que, ¿qué puedo hacer? Pues si quieres, denúnciame. No, porque se me va a acabar la chamba. Ah, pues entonces, pues sigan haciendo sus trácalas. Es decir, no sé si todavía exista eso. ¿No? ¿Cómo no? No, hombre, mi querido Omar. Entonces, para que se den una idea, en el Fuerte, Omar, ¿cómo se llama? Se tomó una decisión una injusticia, es la palabra correcta, cuando el Congreso del Estado destituye al alcalde Villaburo, ¿no? Al chiquito Villaburo. ¿Cuál había sido el pecado de Villaburo, el alcalde? Crean en el Congreso del Estado un área especial para auditar para municipales. Y me acuerdo que él es el primer alcalde que solicita que le empiecen a auditar la Junta de Agua Potable. Empiezan por San Blas, le dan el primer resultado, pues resulta, le dicen que sí, efectivamente hay problemas aquí en San Blas, hay bribonada. Él le da el informe, adelanta al cabildo, le dice, ya detectaron esto, pero vamos vienen para el Fuerte, y ya que quede lo del Fuerte, entonces ya vamos a presentar la denuncia correspondiente en el Congreso. Pero un regidor del PAN, no recuerdo si era Bernardo Rueles en ese tiempo, pues comunica esa información aquí al PAN, y empieza y se genera un escándalo, y el Congreso del Estado destituye a Felipe González Villaburo. Nada más por eso, y pues no le dejaron ni meter las manos. Después Felipe, él había llegado por el PRI, después era candidato, me parece, por el PRD, y fallece en una creciente ahí en el arroyo de Cibajagüey, por cierto. Sí, por cierto. Javier, ¿comentario final? Sí, esa es la historia de las juntas de agua potable, ¿no? Que casi la mayoría tienen graves problemas financieros, muy malas administraciones, y lo vemos cada que se hace una revisión de las cuentas públicas, y por más que se les ha pedido a los alcaldes en turno de que metan controles ahí, sobre todo, ¿no? En municipios donde por la recaudación o los cobros es un mal sistema que tienen, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en su momento a los gerentes, como tenían aspiraciones, hacían condonaciones de agua, daban servicio, permitían que el agua potable destinada para consumo humano se desviara, como sucede todavía en Badiraguato, Badiraguato hay un grave problema ahí porque se está destinado a agua para consumo humano para los programas denominados Sembrando Vida. Como fue un programa presidencial, no han querido actuar, pero ahí se está cometiendo una grave violación, ¿no? No puedes destinar agua del consumo humano para otra actividad. ¿Por qué? Porque, y más ahorita que nuevamente empezamos a tener problemas de agua, bueno, pues vamos a ver en qué municipios van a empezar a tener problemas con los suministros. Y sobre todo en las grandes ciudades. Culiacán efectivamente ha crecido. La nueva argumentación es que la red es muy vieja. Bueno, entonces si hacemos una revisión de todo lo que ha pasado, cómo se ha ido restituyendo o no la red, ahí vamos a ver si ha habido problemas de corrupción y por qué no han actuado las autoridades en su momento. Efectivamente. Milton, comentario final. Bueno, vamos a ver cómo vienen, si es que siguen estos informes que desde el 95 se daban, pero también tenía un pecado Villaburo, ¿no? Le ganó la interna al PRI, al candidato de la línea, ¿no? Tengo entendido. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Sí, porque ya falleció Felipe, falleció el afectado. Sí. Y lo único que te puedo decir que
no es que haya ganado la interna. ¿No? O sea, fue la ocasión que despojaron del triunfo, me parece, a don Humberto Galaviz, ¿no? Ah, ok, ¿no? ok, sí, Digo, sí. pues, Sí, don Humberto, uno de los mejores alcaldes que ha habido, ¿no? de los yo históricos creo que el mejores mejor. alcaldes, ahí él, don Emilio Álvarez no hizo Don malos Emilio quesos. Álvarez, es correcto. Desde luego inolvidable, y 2 veces fue alcalde en ese tiempo, don Emiliano Ceseña, ¿no? Claro. Pero de los tiempos contemporáneos, don Humberto, el mejor, ¿no? Así es. Ah, claro. Así es. Y bueno, vamos a ver si algún día a los saumenses les devuelven el derecho de que el agua se tome otra vez de la llave, ¿no? Y pues aquí en la Japac vamos a ver qué nueva fuga o qué nueva colonia se queda sin agua esta semana. Muchas gracias. Francisco, comentario final. Fíjate que me moviste los recuerdos. Me acuerdo cuando es candidato del PRI a la alcaldía Miguel Ceseña Ruelas, Sí. el populacho Noampo. Pues fue una asamblea ahí en la Mutualista. No sé si quería también, siempre intentó ser alcalde doña Minini, pero mandaron a Antonio Cueto Citalán, ¿cómo se llama? Cueto Citalán. No, hombre. No, con la mirada te sacaba la cartera, pues. En 3 patadas le tumbaron. Llenó la urna. En 3 patadas le tumbaron todo las aspiraciones a doña Minini. Bueno, pero eso era antes, ahora es diferente. Ahora hay encuestas. Hay encuestas. Hay encuestas. No te metas con eso, ¿no? Dijera Rocha Moya. Y con solo una disposición te tumban todo lo que... Toda la consulta que se le haga al pueblo sabio casa por casa no funciona. Sigue siendo lo mismo. El dedazo presidencial u gubernamental, Mataril y Dilirón. Ya es viernes y el pueblo lo sabe.